Me llamo Elara. Soy profesora de instituto y propietaria de un ático de lujo que mis padres, con sus ahorros de toda una vida, me regalaron cuando me casé. Siempre me he enorgullecido de ser una mujer con estudios, con personalidad y, lo más importante, independiente. Cuando di a luz a mi primer hijo, un niño precioso y sano, ambas familias se llenaron de alegría. Mi marido, Damián, un prestigioso cirujano, se mostraba entonces como el esposo y padre más cariñoso y atento del mundo. Desde fuera, nuestra vida parecía un cuadro perfecto, no nos faltaba de nada. Cuando nuestro hijo cumplió un mes, lo inscribimos con el nombre de Damián Salazar Montesinos, tomando el primer apellido de su padre. Tras obtener el certificado de nacimiento, fui yo misma a la oficina de atención al ciudadano del ayuntamiento para tramitar su empadronamiento. Yo soy la titular del domicilio y siempre guardo el certificado de empadronamiento original bajo llave en la caja fuerte de casa. Así que estaba convencida de que todo sería un mero trámite administrativo, rápido y sin complicaciones. Llegué a la oficina del padrón municipal y esperé mi turno en la cola. Cuando me tocó, presenté el certificado de nacimiento de mi hijo y una copia del volante de empadronamiento. La funcionaria que me atendió era una chica joven con gafas, de aspecto muy serio. Tomó mis documentos y los cotejó cuidadosamente con los datos del sistema informático. Yo esperaba, sintiendo el alivio de haber resuelto un asunto importante para mi hijo. Pero, pasados unos minutos, la funcionaria levantó la cabeza, con una mirada cargada de dudas. ¿Es usted Elara Montesinos Vega?, preguntó, con voz monótona. Sí, soy yo, respondí. Titular del domicilio en el ático B, planta 15, ¿correcto? Correcto. La funcionaria volvió a mirar la pantalla y luego mis papeles. A continuación, me devolvió la solicitud. Mire, señora Montesinos, según los datos que acabamos de actualizar del Sistema Nacional, en su domicilio se dieron de alta 2 nuevas personas la semana pasada, Liria Valdés y su hija. Con el alta del pequeño Damián, se superaría el número de habitantes permitido para la superficie de la vivienda, y eso complica mucho la gestión. ¿Tenía usted conocimiento de esto? Al oír aquello, se me heló la sangre. Sentí una opresión en el pecho, una incredulidad absoluta. Liria Valdés. Jamás olvidaría ese nombre. Era una antigua compañera de trabajo de Damián, alguien a quien él siempre describía como una persona que necesitaba ayuda, una pobre madre soltera, pero Damián nunca había mencionado nada sobre empadronarla, y mucho menos que ya lo hubiera hecho. ¿Cómo dice? ¿Qué Liria Valdés? Yo nunca he autorizado a nadie a empadronarse en mi casa. Este piso es un bien privativo mío, y yo soy la única titular. ¿Cómo es posible? Mi voz empezó a temblar de asombro e indignación. La funcionaria pareció desconcertada por mi reacción. Cálmese, por favor. Según consta en el expediente, se presentaron todos los documentos necesarios, incluido el certificado de empadronamiento original y la firma de la titular. El alta se completó el día 15 del mes pasado. Si hay algún error, debe presentar una reclamación formal y solicitar una revisión del procedimiento. Intenté serenarme, apretando con fuerza el certificado de nacimiento de mi hijo. ¿Mi firma? ¿Puede enseñarme ese expediente? La funcionaria negó con la cabeza. Lo siento, la normativa no lo permite. Pero si usted asegura no saber nada, significa que podría tratarse de una falsificación. Debería presentar una denuncia por la pérdida del certificado original y una reclamación por empadronamiento fraudulento. Suspenderemos temporalmente cualquier trámite relacionado con este domicilio, incluida el alta de su hijo Damián, hasta que el asunto se aclare. Justo en ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de Nuria, una colega del instituto cuya hija iba a la misma clase que Gala, la hija de Liria. Elara, ¿sabes algo de una tal Liria? Parece que acaba de solicitar plaza para su hija en el Liceo Velázquez. Va presumiendo de que se ha empadronado en tu zona y que figura en el certificado de tu casa. ¿Lleva el original en la mano? ¿Estás segura de que no hay un error? El Liceo Velázquez es un colegio público de mucho prestigio. Conseguir plaza es casi imposible. ¿No se la habrás cedido tú? Leer ese mensaje fue como un jarro de agua fría. Todas mis sospechas se convirtieron en una amarga certeza. Fue Damián. Damián había robado el certificado de empadronamiento. Damián había falsificado mi firma como titular de la vivienda para empadronar a Liria y su hija. El propósito era tan claro como el día: conseguir una plaza por proximidad en el Liceo Velázquez, el mismo colegio de referencia que yo ya había planeado para mi propio hijo, Damián. Damián sabía lo importante que era para mí la educación de nuestro hijo, pero había utilizado mis bienes y mis derechos para legalizar los papeles de la hija de Liria, una completa extraña, y arrebatarle esa plaza. Me levanté, temblando de pies a cabeza.
no de miedo, sino de una furia incontenible. Esto no era solo un acto unilateral, era una traición descarada, un desprecio absoluto hacia mi persona y mi propiedad. El hecho de que Damián hubiera inscrito a 2 extraños en los documentos oficiales de nuestro hogar sin consultarme fue la gota que colmó el vaso, rompiendo en 1000 pedazos la fachada de felicidad que habíamos construido durante años. Hice una inclinación de cabeza a la funcionaria. Gracias. Presentaré la denuncia de inmediato. Esto es una falsificación de firma y una alteración de un registro público. Voy a informar a la policía municipal de este delito. Al salir del ayuntamiento, no volví a casa directamente. Conduje sin rumbo, intentando ordenar los fragmentos rotos en mi cabeza. El doctor Damián Salazar, mi marido, el hombre en quien confiaba, me había convertido en una idiota, usando una caridad fingida y su ego personal para pisotear mis principios y los derechos de nuestra familia. Un empadronamiento no es una tontería. Es un documento legal, con implicaciones jurídicas, que afecta al derecho a la residencia, la educación y, en el futuro, al patrimonio. El desprecio de Damián hacia todo esto, su desprecio hacia mí, había cruzado el límite de un error perdonable. Decidí que no habría gritos, ni llantos, ni escenas. Contraatacaría de la forma más decidida y tajante posible. Si él había elegido proteger a una extraña violando la ley y traicionándome, yo usaría la ley para protegerme a mí y a mi hijo. Primero, recuperaría el certificado original o lo invalidaría. Después, limpiaría el padrón de mi casa hasta que solo quedáramos mi hijo y yo. Y finalmente le demostraría a Damián el poder que tiene la titular de una vivienda y, sobre todo, el poder de una madre decidida. Llegué a casa al atardecer. Damián aún no había vuelto. Seguramente estaría en el hospital o consolando a Liria Valdés por teléfono. Fui directa al dormitorio y abrí la caja fuerte. Tal y como esperaba, el certificado de empadronamiento no estaba. Yo guardaba una llave de repuesto, pero Damián la había usado para llevárselo. Me di cuenta de que lo había planeado desde hacía tiempo. No me molesté en llamarlo ni en enviarle un mensaje. Mis acciones serían la respuesta más contundente. Me senté en mi escritorio y redacté cuidadosamente 2 documentos. El primero, una denuncia por la pérdida del certificado de empadronamiento original, solicitando la expedición de uno nuevo. Subrayé el detalle de que el documento podría haber sido utilizado fraudulentamente para inscribir a personas sin parentesco en mi domicilio. El segundo, una reclamación oficial dirigida al padrón municipal, solicitando la revisión y anulación de las inscripciones de Liria Valdés y su hija. Expuse claramente: soy la legítima propietaria del inmueble, la titular del domicilio, y afirmo que la firma que autoriza dichas altas es una falsificación. Jamás he dado mi consentimiento para ello. Mientras estaba concentrada escribiendo, sonó el teléfono de Damián. Era el número de Liria. Rechacé la llamada y, acto seguido, llamé yo a Damián desde mi móvil. ¿Dónde estás? Mi voz sonaba extrañamente tranquila, como si le preguntara si ya había cenado. Damián respondió, con un tono algo molesto por mi interrupción. Estoy en el hospital. ¿Pasa algo? Estoy un poco ocupado. Acabo de volver del ayuntamiento, dije, manteniendo la calma. Me han dicho que en casa se han empadronado 2 personas más, Liria Valdés y su hija. ¿Cómo explicas eso? Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de los balbuceos de Damián. Luego, su tono se volvió irritado y defensivo. Su ego herido empezaba a salir a flote. Ah, eso. Se me olvidó decírtelo. Sí, lo hice yo. Ya que eres la titular, pensé que podías ayudar a una amiga. ¿Qué más da? Son solo 2 nombres en un papel, no perdemos nada. La pequeña Gala necesitaba urgentemente la plaza en ese colegio. Pensé que era una buena oportunidad para ayudar. Es una tontería. No lo hagas más grande de lo que es. ¿Una tontería? Solté una risa amarga. ¿Has cogido mi certificado de empadronamiento sin permiso? ¿Has falsificado mi firma para inscribir a extraños en los documentos legales de mi familia? ¿Y lo llamas una tontería? Elara, ¿no estarás siendo un poco egoísta? Solo los he empadronado, no les he regalado el piso. Eres profesora. Sabes lo difícil que es para un niño sin recursos acceder a una buena educación. Me da pena Liria, es madre soltera. Lo considero una obra de caridad, una forma de ayudar. ¿Hacer caridad con el honor y la propiedad de tu esposa sin consultarle? Repliqué, enfatizando cada palabra. ¿Estás haciendo caridad o me estás faltando al respeto? ¿Me consideras tu mujer? Si lo hicieras, me habrías consultado primero. ¿Consideras esta casa nuestro hogar? Si lo hicieras, no habrías añadido a extraños a nuestra familia sin más. Damián siguió culpándome a mí. Las mujeres siempre con vuestros celos absurdos. Ayudo a una amiga y montas un escándalo. ¿Qué se pierde por añadir 2 nombres a un papel? El piso es enorme. Nadie va a venir a vivir aquí.
Para mí si se pierde algo, dije, tajante. Se pierde la confianza que tenía en ti. Se pierde el respeto que una esposa merece. Y, lo más importante, se pierde la plaza escolar que yo había reservado para nuestro hijo. Lo que has hecho es robarle un derecho a tu propio hijo a cambio de un halago vacío de otra mujer. No esperé su respuesta. Continué, con voz gélida. Damián, ya he presentado una denuncia en la policía. He denunciado la pérdida del certificado y he declarado que has falsificado mi firma. Te exijo que, en las próximas 24 horas, me devuelvas el certificado original o lo entregues directamente a la policía para la investigación. También he solicitado que revisen y anulen todas las inscripciones fraudulentas en mi domicilio, dejando solo mi nombre y el de nuestro hijo. Prepárate para dar explicaciones a las autoridades. Damián se quedó mudo. ¿Qué? ¿Has denunciado a la policía, Elara? ¿Te has vuelto loca? ¿Hacer una montaña de un grano de arena? Tú cometiste un acto ilegal, violando mi privacidad y mi derecho a la propiedad. Eso es una montaña. Llámame egoísta o loca. Si quieres, dije, sin titubear. Hoy también he iniciado los trámites para cambiar los apellidos de nuestro hijo. El pequeño Damián, cuyo nombre inicial era Damián Salazar Montesinos, he decidido cambiarlo a Damián Montesinos Salazar, con el apellido de su madre primero. A partir de este momento, mi hijo lleva el apellido Montesinos. Colgué, sin darle tiempo a decir nada más. Mis manos aún temblaban ligeramente, pero sentía en mi interior un alivio inesperado. Lo había hecho. Había elegido un contraataque potente, definitivo y legal. Sin darles a Damián y a Liria tiempo para reaccionar, volví a mi escritorio para completar el papeleo del cambio de apellidos. Desde hoy, mi hijo llevaría mi apellido. Era mi declaración más contundente de independencia, de control y de que yo, y solo yo, protegería a mi hijo. No necesitaba un marido cuya caridad se volcaba en otra mujer, a costa de pisotear la felicidad y los principios de su propia familia. El asunto del empadronamiento, por pequeño que pareciera, había revelado una gran verdad. Damián ya no me respetaba. Damián ya no ponía a esta familia en primer lugar. Por lo tanto, yo tampoco lo pondría a él en el lugar de un esposo y padre respetable. Mi denuncia por la pérdida del certificado y la reclamación por falsificación de firma desataron una tormenta considerable. A la mañana siguiente, recibí una llamada del ayuntamiento confirmando la recepción de mi escrito y el inicio de la revisión de los datos del padrón. Como dicta el procedimiento, todos los trámites administrativos vinculados al antiguo certificado quedaban suspendidos. Las consecuencias llegaron antes de lo que esperaba. A media mañana, mientras impartía mi clase de literatura, mi móvil no paraba de vibrar. Vi una ráfaga de llamadas perdidas de un número desconocido, seguidas de un aluvión de mensajes de Liria Valdés. Ya no quedaba rastro de su habitual apariencia de mujer frágil y desvalida. Su tono era ahora agresivo, casi amenazante. Elara, ¿qué demonios has hecho? ¿Por qué han devuelto la solicitud de matrícula de Gala? ¿Has llamado al colegio para decir algo? Se supone que eres profesora y tienes el corazón más negro que el carbón. Sonreí con frialdad. Sabía que, al haber denunciado la pérdida del certificado y haber impugnado el empadronamiento de ella y su hija como fraudulento, el Liceo Velázquez había rechazado de inmediato la solicitud de la pequeña Gala. Su intento de conseguir una plaza usando documentos ilegales había sido frustrado desde el principio. No respondí a sus mensajes. Me concentré en mi clase, intentando mantener la calma. Pero la verdadera tormenta no vino de Liria, sino de Damián. Justo al terminar las clases, me llamó. Su voz era un gruñido, cargada de una ira y frustración incontenibles. Elara, ¿qué diablos has hecho? ¿Fuiste al Liceo Velázquez a decir algo para que rechazaran la matrícula de Gala? No he necesitado ir al colegio, Damián respondí. Solo he informado a la policía de que falsificaste mi firma para empadronar ilegalmente a extraños en mi casa. Eso es un delito. Las autoridades han actuado. Han detectado que el empadronamiento era inválido y lo han anulado. Que el colegio devuelva la matrícula es la consecuencia lógica. ¡Eres cruel! ¡Eres una malvada!, gritó por el teléfono, sin ningún tipo de contención. Le estás destrozando el futuro a una niña. ¿No sabes lo mucho que sufre la pequeña Gala? Necesitaba esa plaza para tener una vida mejor. Solo les di un nombre en un papel. No les regalé el piso. ¿Por qué no me consultaste antes de montar este escándalo? ¿Que yo soy cruel? Me reí a carcajadas. ¿Con qué autoridad moral me llamas cruel? Actúas a mis espaldas, me robas mis documentos, falsificas mi firma y usas los derechos de mi propio hijo para hacerle un favor a otra mujer. ¿Y me echas en cara que no te he consultado antes de montar un escándalo? Intenté que no se me quebrara la voz. Te lo repito, Damián.
La casa es mía. El padrón está a mi nombre como titular. Introdujiste a extraños en la lista de miembros de mi familia sin decirme una palabra. Esa es la mayor ofensa hacia mí y hacia este hogar. Lo que hiciste es ilegal e inmoral. Ya he denunciado la falsificación de tu firma. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a infringir la ley para proteger a Liria y su hija? Damián se quedó en silencio. Probablemente no esperaba que yo fuera tan decidida como para llevar el asunto a los tribunales. Su orgullo no le permitiría tener que dar explicaciones a las autoridades por un delito de falsedad documental. Lo estás complicando todo, dijo, con la voz un poco más calmada pero todavía llena de rabia. Le prometí a Liria que la ayudaría. ¿Cómo se supone que voy a quedar ahora con ella después de lo que has hecho? Me has dejado en ridículo. ¿En ridículo? ¿Y pensaste en mi dignidad cuando hiciste lo que hiciste? Le pregunté directamente. ¿Pensaste en el futuro de nuestro hijo? Solo pensaste en tu promesa vacía a una antigua colega, a alguien a quien llamas amiga, pero que te lleva a violar los principios de tu propia familia. Te has puesto en ridículo tú solo, Damián. No quise alargar más la conversación. Añadí una última frase, fría y definitiva. Tu trabajo ahora es prepararte para dar explicaciones a la policía y recoger tus cosas personales. No puedo seguir viviendo con un hombre que no me respeta, que no respeta la ley y que está dispuesto a robarle los derechos a su propio hijo, por la gratitud de otra mujer. Hoy he tramitado el cambio en el certificado de nacimiento de nuestro hijo. Ahora se apellida Montesinos, como yo. Puedes hacer lo que quieras, pero que sepas que, a partir de ahora, has perdido a esta familia. Colgué sin darle oportunidad de responder. Apoyé una mano en mi pecho, sintiendo los latidos acelerados de mi corazón. A pesar de la rabia, no me arrepentía de nada. Había hecho lo correcto, no solo para proteger la plaza escolar de mi hijo, sino también para defender mis principios y mi propia autonomía. Volví a casa. Todo en el piso estaba en silencio, como siempre, pero sabía que una gran tormenta acababa de desatarse. Miré el nuevo certificado de empadronamiento que pronto llegaría, en el que solo figurarían dos nombres: Elara Montesinos Vega, titular, y Damián Montesinos Salazar, hijo. Había conseguido limpiar mi hogar. Comprendí que lo que Damián llamaba obra de caridad era solo una excusa para alimentar su ego, para demostrarse a sí mismo que era un hombre importante, capaz de resolver cualquier problema. Y lo más triste era que había elegido hacerlo de esa manera, en lugar de ser honesto y respetuoso con la mujer que dormía a su lado cada noche. Empecé a sentir un profundo cansancio, no por el trabajo, sino por la traición. Me asomé a la ventana y contemplé las luces de Madrid encendiéndose. Esta casa, que debía ser un refugio de paz, se había convertido en el escenario de una inevitable batalla legal y moral. Y sabía que esto era solo el principio. Esa noche Damián no volvió a casa. Me quedé sola en el salón, acunando a mi hijo, que dormía plácidamente. La luz tenue de una lámpara iluminaba el espacio vacío donde antes estaba el viejo certificado. Un simple papel, pero que ahora representaba el peso de una declaración de guerra. Miré a mi alrededor. Esta casa era el patrimonio que mis padres me habían dejado como dote. Eran funcionarios jubilados que habían trabajado duramente toda su vida para comprar este ático en el centro de Madrid. Querían que tuviera una base sólida, que no dependiera de nadie ni viviera de alquiler. Siempre he estado agradecida por su esfuerzo, y me prometí a mí misma proteger este bien. Recordé el día de mi boda con Damián. Era un joven médico prometedor, lleno de entusiasmo y con un aire de inocencia. Me prometió amarme y respetarme a mí y a mi familia. Valoraba esta casa. Valoraba mi posición como mujer independiente. Pensé que había encontrado mi puerto seguro. Estoy muy agradecido a tus padres por darnos esta oportunidad, Elara, me dijo una vez, con la mirada llena de sinceridad. Trabajaré duro para que nunca te falte de nada. ¿Y ahora? Aquel hombre que pronunció esas palabras consideraba ahora mi propiedad, mi hogar y mis documentos como herramientas para sus obras de caridad, para ayudar a otra mujer a mis espaldas, desafiando la ley y la moral. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té caliente. Sentía un vacío gélido en mi interior. Damián había dicho, ¿qué se pierde por añadir dos nombres a un papel? Esa frase resonaba en mi cabeza. No era solo un desprecio por un documento. Era un desprecio por mis principios. Para una mujer como yo, que valora la claridad y la honestidad por encima de todo, el hecho de que él dispusiera unilateralmente de los papeles más importantes de la familia era una humillación insoportable. Cogí el teléfono y llamé a mi suegra. Los padres de Damián eran funcionarios jubilados que vivían en un pueblo de Castilla, pero eran personas muy sensatas y con un fuerte sentido de lo correcto. Le conté toda la historia, cómo Damián había robado el certificado,
falsificado mi firma, y cómo yo había tenido que denunciarlo a la policía y cambiar el apellido de mi hijo. Mi suegra escuchó en silencio y luego suspiró profundamente. Elara, hija, no te preocupes. No me puedo creer que Damián haya hecho una estupidez tan grande. Empadronar a una extraña sin decirte nada. Está completamente equivocado. Es una falta de respeto hacia ti y hacia toda la familia. Voy a llamarlo ahora mismo y le voy a cantar las 40. Has hecho bien, Elara. Tienes que proteger los derechos de tu hijo por encima de todo. Esa casa es el sudor y las lágrimas de tus padres. No puede usarla como si fuera un juguete. Las palabras de mi suegra me consolaron un poco. Al menos sabía que mis suegros eran personas razonables que se pondrían del lado de la justicia, sin encubrir los errores de su hijo. La noche avanzaba. Me acurruqué con mi hijo en la cama. Debería haber sido una noche tranquila, una noche en familia, pero Damián había decidido hacer una guardia en el hospital, o al menos eso diría él. Yo sabía perfectamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Estaba con Liria, consolando a esa mujer porque yo le había arruinado la oportunidad de escolarizar a su hija, porque yo le había dejado en ridículo. Miré el espacio vacío en el escritorio donde pronto estaría el nuevo certificado de empadronamiento, con solo 2 nombres. El dolor era real, pero me dije a mí misma que pasaría. Lo más importante era que había logrado detener sus planes a tiempo y proteger los derechos de mi hijo. Mi hijo, Damián Montesinos Salazar, a partir de ahora solo tendría una madre fuerte y decidida, y yo sería su único escudo. En los días siguientes, la relación entre Damián y yo se sumió en un silencio gélido. Él seguía yendo y viniendo, pero no me dirigía la palabra, salvo para lanzarme miradas de reproche cuando le insistía en que debía aclarar el asunto de la falsificación con la policía. Él lo evitaba, alegando que estaba demasiado ocupado y que todo se arreglaría. ¿Arreglarse? ¿Cómo iba a arreglarse que mi firma hubiera sido falsificada y mi honor pisoteado? El sábado por la mañana, llevé al pequeño Dami a su revisión pediátrica. De vuelta a casa, conducía por la concurrida calle Serrano. Me detuve en un semáforo en rojo, en un cruce importante. Mientras esperaba, mi mirada se desvió hacia un Lexus blanco que se había detenido a mi lado. Reconocí el coche al instante. Era el que Damián usaba para ir a trabajar. Mis ojos se encontraron casualmente con la persona que ocupaba el asiento del copiloto, Liria. No tenía el aspecto triste y lloroso que Damián me había descrito. Al contrario, reía alegremente, sosteniendo un café para llevar, con el rostro maquillado y radiante. El sol de la mañana se filtraba por la ventanilla, creando un destello en sus orejas. Entrecerré los ojos para ver mejor. Aquel brillo provenía de unos pendientes de diamantes de la firma Suárez, de un diseño exquisito. El corazón se me encogió. Reconocí esos pendientes. Damián me los había prometido. O, mejor dicho, los había comprado hacía 3 meses, diciendo que eran un regalo para mí por el nacimiento de nuestro hijo. Me había enseñado una foto, llamándolo un homenaje a una esposa magnífica. Pero luego nunca más los mencionó. Y yo, con el ajetreo, lo había olvidado por completo. Y ahora, el regalo que me había prometido a mí estaba adornando las orejas de Liria Valdés. Ella sonreía, como si el fiasco del empadronamiento y mi boicot a sus planes fueran solo un pequeño contratiempo. Parecía que incluso había recibido un caro regalo como compensación por su fracaso. Damián, al volante, se giró hacia ella. Su mirada era tierna y afectuosa. No podía creer lo que veía. Me estaba traicionando descaradamente, en público, en medio de una de las calles más concurridas de Madrid. Había cogido el regalo destinado a su esposa y se lo había dado a la mujer con la que había conspirado para falsificar documentos. Una oleada de furia me subió por el pecho, pero me contuve. No quería montar una escena allí mismo. En ese momento, el pequeño Dami, en su sillita, empezó a llorar porque se había hecho caca. Rápidamente, saqué de mi bolso un pañal usado, bien cerrado en una bolsa de plástico con cremallera. Miré fijamente el Lexus de al lado. Respiré hondo y bajé la ventanilla de mi coche. El semáforo seguía en rojo. Abrí la bolsa de plástico, saqué el pañal sucio y, con un movimiento rápido y certero, lo lancé por mi ventanilla. El proyectil voló y aterrizó perfectamente a través del techo solar del Lexus, que estaba ligeramente abierto. La bolsa con el pañal cayó en medio del coche, justo al lado de Liria. Damián y Liria, que estaban conversando animadamente, se quedaron helados, se miraron el uno al otro, y luego al objeto extraño que había caído del cielo. Damián giró la cabeza y su mirada se cruzó con la mía, fría como el hielo. Su rostro palideció de ira y vergüenza. Liria se tapó la boca, con una mueca de asco. El semáforo se puso en verde. Pisé el acelerador y salí disparada, dejando atrás al Lexus, plantado en medio del cruce.
Conduje a casa, ya sin ira, solo con un profundo desprecio. Al llegar, acosté a mi hijo e intenté calmar mi respiración. Sabía que Damián estaría furioso, que me llamaría o vendría a casa a enfrentarme, pero no tenía miedo, ya no tenía nada que perder. Esos pendientes de diamantes y su descaro en público me habían hecho darme cuenta de que todo había superado con creces mi límite de tolerancia. Decidí que esta vez no le permitiría suavizar las cosas con disculpas vacías. Necesitaba claridad. Necesitaba un final. Menos de media hora después, Damián llegó a casa. Abrió la puerta con su llave de repuesto y entró furioso en el salón, con la cara roja de ira y humillación. Elara Montesinos, ¿se puede saber qué demonios te pasa? ¿Qué significa tirar esa porquería en mi coche? Prácticamente gritó, rompiendo el silencio de la mañana. Yo seguía sentada en el sofá, repasando tranquilamente unas programaciones. Levanté la vista y lo miré, con los ojos gélidos, sin emoción alguna. Es un pañal sucio de tu hijo. No significa nada. Simplemente se me cayó un objeto familiar en tu coche. ¿O es que ese coche ya no es tuyo? No te andes con rodeos. Damián se acercó señalándome con el dedo. Sabías perfectamente dónde estaba y lo hiciste a propósito para humillarme. ¿Tan rastrera puedes llegar a ser por celos? Me levanté y me puse frente a él, con la mirada afilada. ¿Celos? Te equivocas. No estoy celosa. Solo estoy recopilando pruebas de la falta de respeto y la traición de un hombre al que llaman mi marido. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué son los pendientes de diamantes de Suárez que lleva puestos Liria Valdés? Damián se quedó sin palabras. Balbuceó. Esos que me ibas a regalar por el nacimiento de nuestro hijo, pero que le has dado a la mujer que conspiró contigo para falsificar documentos y robarle la plaza del colegio a tu propio hijo, ¿verdad? Le interrumpí, tajante. ¿Por quién me has tomado? ¿Por una tonta a la que puedes engañar con tus mentiras patéticas? ¿O pensabas que no reconocería el regalo del que tanto presumiste? Damián pasó inmediatamente al modo defensivo, culpándome. Bajó la voz, intentando parecer la víctima. Liria estaba muy triste por lo del empadronamiento, así que le hice un regalo para consolarla. Me sentía culpable por haberle prometido algo que no pude cumplir. Tú arruinaste sus planes, deberías tener un poco de empatía. Se lo prometí, le prometí que la compensaría. ¿Compensarla con mi dinero, con mi honor y con el regalo que debía ser para tu esposa? Me reí con desdén. Eres demasiado generoso, Damián. Generoso hasta el punto de ser ciego y desvergonzado. Justo en ese momento, el móvil de Damián volvió a sonar. Era Liria. Él me miró de reojo y se apartó para contestar. Le arrebaté el teléfono de la mano y puse el altavoz. La voz angustiada de Liria resonó en la habitación. Damián, cariño, lo siento. Tu mujer. Me ha quitado los pendientes. No sé qué hacer. Me quedé perpleja. ¿Quitarle los pendientes? ¿De qué demonios hablaba? Damián se apresuró a explicarle a Liria, todavía con el altavoz puesto. Te dije que te los quitaras y me los dieras. Se los devolveré a Elara para que se calme. Luego se giró hacia mí, con cara de súplica. Elara, por favor, cálmate. He cometido un error. Te los devolveré. No hagas esto más grande, por favor. Dicho esto, salió un momento y volvió con una pequeña caja de terciopelo en la mano. La abrió. Dentro, los pendientes de diamantes brillaban. Toma, son tuyos. Quédatelos. Asumo que me equivoqué. Por favor, no montes más escándalos. Te lo ruego. Dejó la caja sobre la mesa, como si fuera una limosna, una forma de comprar mi silencio. Miré la caja y luego directamente a los ojos de Damián. Esos pendientes habían estado en las orejas de otra mujer. Se habían usado para compensar una de sus fechorías. Ya no eran un regalo, eran una humillación. Cogí la caja y me dirigí a la ventana. Nuestro piso estaba en la planta 15, con vistas a la concurrida calle Serrano. ¿Crees que con esto se arregla todo, Damián? Pregunté, con una calma aterradora. ¿Crees que puedes equivocarte, lanzarme un objeto caro, y que todo vuelva a la normalidad? Elara, ¿qué haces? Damián empezó a alarmarse. No respondí. Esbocé una media sonrisa y lancé la caja de terciopelo con todas mis fuerzas hacia la calle. Cayó en picado desde la planta 15, desapareciendo en el aire. Unos segundos después, oí un leve chasquido, ahogado por el ruido del tráfico. La caja se había hecho añicos, y los pendientes de diamantes, sin duda, habrían saltado por los aires, aplastados por los coches en medio de Madrid. Damián corrió a la ventana y miró hacia abajo. Se le fue el color de la cara. 10.000 euros. Eran 10.000 euros. Elara, estás completamente loca. ¿Por qué has hecho eso? ¿Para humillarme? No te estoy humillando, dije, cerrando la ventana de golpe. Solo te estoy demostrando que, para mí, cualquier cosa que has profanado,
que has usado para ofenderme ya no tiene ningún valor, ni aunque sea de diamantes y cueste 10.000 euros. Esta humillación te la has buscado tú solo, y este final lo has provocado tú. Le di la espalda, dejándolo plantado junto a la ventana. No lloré, no grité. La humillación extrema me había vuelto fría y decidida. No necesitaba un regalo para reparar el daño. Necesitaba respeto, y él lo había perdido para siempre. Tras el incidente de los pendientes, Damián y yo entramos oficialmente en una guerra fría. Se mudó a dormir al despacho, evitándome casi por completo. No pronunció ni una sola palabra de disculpa, ni por la falsificación ni por los pendientes. Solo me lanzaba miradas de desprecio, como si yo fuera la culpable de destruir propiedades y la felicidad ajena. Me daba igual, me centré en mi trabajo en el instituto y en cuidar de mi hijo. Estaba convencida de que había hecho lo correcto y no necesitaba la aprobación de un hombre que me había traicionado. Sin embargo, la presión acumulada y las noches en vela cuidando del pequeño Dami me pasaron factura. Ese fin de semana, caí enferma. Una fiebre alta me sorprendió, dejándome postrada en la cama. Mi temperatura subió, me sentía mareada, y el bebé, a mi lado, notando el calor de mi cuerpo, empezó a llorar inquieto. Damián estaba en el despacho. Hice un esfuerzo por levantarme, y arrastrándome hasta la puerta, lo llamé con voz débil. Damián, cariño, tengo mucha fiebre. ¿Puedes coger a Dami un momento? Damián abrió la puerta. Al verme con la cara enrojecida y sudando, pareció sobresaltarse, pero su expresión cambió de inmediato a una de fastidio. ¿Fiebre? Pues cuídate tú sola. Después del numerito que montaste, ¿quién va a compadecerse de ti? Estoy terminando un informe importante. Tómate algo y duérmete. Cerró la puerta de un portazo, dejándome allí, desolada y dolida. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. No lloraba por la enfermedad, sino por la crueldad absoluta de mi marido. Yo estaba ardiendo en fiebre, mi hijo lloraba, y él me abandonaba por su orgullo y su rabieta infantil. Como pude, volví a la habitación, abracé a mi hijo y lo acuné hasta que se durmió. Me tomé un antitérmico y me quedé dormida, sumida en el agotamiento y la soledad. Unas horas más tarde me desperté. La fiebre había bajado, pero me sentía completamente agotada. Miré el reloj. Ya era de noche. Damián había entrado en la habitación en algún momento. Dejó sobre la mesilla una bolsa de una marca de lujo con un lazo y se quedó mirándome. Su expresión ya no era de ira, sino de un remordimiento falso y una pizca de lástima. Esto es para compensarte, dijo, con una suavidad sospechosa. Te veo muy agobiada. Sé que estás enfadada por lo de los pendientes, así que te he comprado esto para que te calmes. No te enfades más conmigo, ¿vale? Un bolso de marca carísimo. Otro regalo, otro objeto material para comprar mi perdón, para tapar su comportamiento, igual que cuando me ofreció los pendientes después de que hubieran estado en las orejas de Liria. Damián, dije, con la voz ronca, ¿de verdad crees que todo se soluciona con dinero y regalos? Lo que necesito es respeto, sinceridad. Necesito que admitas tu error con la falsificación y tu traición. No un bolso que tape tu indiferencia cuando tu mujer y tu hijo están enfermos. Damián volvió a mostrarse molesto. Venga ya, Elara. Siempre con tus discursos. Te he comprado un regalo. ¿Qué más quieres? Estoy intentando arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas comprando un bolso después de abandonar a tu mujer enferma? Estás muy equivocado. Cogí el bolso y lo tiré al suelo. No lo quiero. Guárdatelo o dáselo a tu querida Liria. Damián recogió el bolso, con la cara roja de ira. No entendía que mi autoestima había sido tan pisoteada que ya no podía aceptar estos sobornos baratos. Esa misma noche, sobre las 2 de la madrugada, cuando apenas había conseguido conciliar el sueño, el teléfono de Damián sonó con estrépito desde el despacho. Me desperté y aguzé el oído. Oí a Damián hablar en susurros, con urgencia, pero aún así distinguí el sonido de un llanto desconsolado al otro lado. Sin duda, era Liria. Salí de la habitación sigilosamente y me quedé en el pasillo, escuchando. La voz de Damián era casi inaudible, pero llena de preocupación. ¿Qué te pasa? No llores. ¿Qué ha ocurrido? Entonces oí claramente la voz de Liria, entre sollozos. Damián, el casero me ha echado. Dicen que soy la otra. Se ha enterado de todo. Ahora Gala y yo no tenemos a dónde ir. Está lloviendo a cántaros, Damián. No necesité oír más. Comprendí lo que estaba pasando. Liria, en su papel de víctima profesional, estaba llamando a Damián para pedirle auxilio en plena noche de tormenta. Me di la vuelta y me planté frente a la puerta del despacho. Él colgó y, al verme, se sobresaltó, con expresión nerviosa. ¿Qué haces aquí? ¿A dónde vas? Pregunté, con voz grave.
Tengo una urgencia en el hospital. Un caso inesperado mintió, pero sus ojos esquivos lo delataron. Damián, eres un gran médico, pero un pésimo mentiroso. Te acaba de llamar llorando porque su casero la ha echado tras descubrir que es la otra, ¿verdad? ¿Y piensas abandonar a tu mujer y a tu hijo enfermos en mitad de la noche para ir a consolarla y rescatarla? ¿No es así? Damián guardó silencio. Sabía que no podía negarlo. Elara, no lo entiendes. Ella de verdad lo está pasando mal. Es madre soltera, la están acosando, han corrido rumores sobre ella en internet. No tiene a nadie. Solo voy a ayudarla a encontrar un sitio donde pasar la noche. No tienes de qué preocuparte. No estoy preocupada, Damián dije, acercándome a él. Estoy preocupada por tu ego desmedido, por tu ceguera y por tu falta de corazón. Tienes que elegir. O te quedas aquí, cuidas de tu hijo enfermo y zanjas de una vez por todas tu relación con esa mujer, o sales por esa puerta y no vuelves a entrar nunca más. Le di un ultimátum. No podía soportarlo más. Damián me miró, con los ojos encendidos de ira. Siempre estás presionándome. Ella está en peligro. No lo entiendes. Está en la calle. No puedo dejarla tirada. Eres una egoísta, Elara. ¿Egoísta yo? Yo soy la víctima de tu traición. ¿Y me llamas egoísta a mí? Damián no dijo nada más. Levantó la mano y me empujó con fuerza del hombro. Me tambaleé y caí contra la pared. La fiebre aún no se había ido del todo y mi cuerpo estaba débil. Sentí la cabeza darme vueltas. Él ni siquiera se giró para mirarme. Abrió la puerta y salió corriendo, desapareciendo en la noche lluviosa. Había elegido a Liria Valdés. Me levanté a duras penas y entré en el despacho. Cogí el teléfono de Damián. Vi el último mensaje que le había enviado a Liria. Voy para allá. No tengas miedo. Yo te protegeré. Me derrumbé en el suelo frío. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Miré por la ventana y vi las luces de su coche alejándose bajo la lluvia. Supe en ese momento que nuestro matrimonio había terminado. Mi propio marido me había abandonado en mitad de la noche, enferma, por otra mujer. A la mañana siguiente, llamé a la asistenta. Decidí que no permitiría que Damián volviera. Cambiaría la cerradura y empaquetaría todas sus cosas para enviárselas al hospital. Yo le había dado un ultimátum, y él había dado su respuesta. Ahora me tocaba a mí cumplir mi parte. A la mañana siguiente, aunque seguía agotada por la fiebre, me sentía mentalmente más fuerte que nunca. La decisión de divorciarme estaba tomada, y no había vuelta atrás. Carmen, la mujer que nos ayudaba por horas, llegó a casa. Era una persona sencilla y trabajadora que llevaba años con nosotros, y me tenía mucho cariño. Al verme enferma y saber que Damián se había marchado en plena noche, se mostró muy compasiva. Señora Elara, lo que ha hecho el señor Damián no tiene nombre. Cuídese mucho. Descanse. Que yo me encargo del pequeño Dami. Mientras yo descansaba, Carmen me trajo una información inesperada. Ayer, cuando fui al mercado, oí a las vendedoras cuchichear sobre esa tal Liria. Decían que de madre soltera y buena no tiene nada. Al parecer, la esposa de un empresario muy rico la pilló con su marido, le montó un escándalo y empezó a airear sus trapos sucios en las redes sociales. Me quedé sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Bueno, las del puesto de verduras tienen móvil, y me enseñaron las fotos que habían colgado en la puerta de su casa, como si fuera una esquela. Decían que su exmarido no era ningún profesor, sino un pez gordo de la construcción, y que la pequeña Gala es hija suya. Parece que esta Liria se dedica a aliarse con hombres con dinero, haciéndose la víctima para sacarles los cuartos. Esta vez la mujer del empresario la descubrió, y por eso la han echado del piso y la han humillado públicamente. Sentí como si una corriente eléctrica me recorriera. Así que todas las historias sobre Liria, que era una madre soltera con dificultades, que la pequeña Gala era hija de un antiguo mentor de Damián ya fallecido, que necesitaba ayuda, eran una farsa cuidadosamente elaborada para manipular a Damián, y mi marido, con su ego desmedido, se había tragado cada una de sus mentiras. Estaba dispuesto a pisotear a su mujer y a su hijo, a falsificar documentos y a destruir su matrimonio por una mujer mentirosa y experta en victimizarse. Entonces, que la echaran del piso y la humillaran. ¿No fue por el escándalo que monté yo con lo del empadronamiento?, le pregunté a Carmen. No, ¿qué va, señora? Dicen que fue la mujer del empresario. Lo suyo con el padrón fue solo una parte pequeña. A esa Liria la llevan llamando la otra profesional desde hace tiempo. Sentí que me quitaban un peso de encima. Damián me había culpado de ser cruel y celosa, de arruinarle la vida a una niña. Pero la verdad era que Liria estaba cosechando las consecuencias de sus propios actos. Yo solo había sido valiente al defender mis derechos. Esa tarde, Damián volvió a casa.
Entró directamente en el salón, con el ceño fruncido. Seguramente había pasado una noche horrible a la intemperie. ¿Lo ves, Elara? Empezó, con voz cansada pero aún acusadora. ¿Ves lo mal que lo está pasando Liria? Por culpa de tus celos enfermizos, la gente se está aprovechando para difamarla. ¿No te das cuenta de lo cruel que has sido? Lo miré, con calma. Damián, ¿todavía no te has dado cuenta? ¿No ves que te está manipulando? A Liria la han desenmascarado como una cazafortunas profesional. La mujer de otro empresario la ha pillado. No tiene nada que ver conmigo. ¿Hasta cuándo vas a seguir creyéndote sus mentiras? Damián se quedó de piedra. No esperaba que yo supiera todo eso. ¿Qué tonterías dices? ¿De dónde sacas esos rumores? ¿Rumores? Búscalo en internet si quieres. No necesito demostrarte nada. Lo que necesito que entiendas es que la persona cruel aquí no soy yo. La persona cruel es la que actúa a mis espaldas. Falsifica mi firma, y luego me culpa a mí cuando todo sale a la luz. La persona cruel es la que abandona a su mujer y a su hijo enfermos para correr tras otra mujer en mitad de la noche. Te lo digo mirándote a la cara. Tú sigues culpándome de ser cruel y celosa. Pero la verdad es que eres un cobarde, incapaz de afrontar la realidad sobre la mujer a la que proteges. He decidido divorciarme. Recoge tus cosas. Enviaré la demanda al juzgado. Damián no me creyó. Seguía sumido en su ceguera, convencido de que todo era un complot de gente que odiaba a Liria. Su empeño en demostrar la inocencia de ella lo llevó a hacer cosas que superaron todos los límites. Recibí una notificación del banco sobre una transferencia importante. Damián había retirado una cantidad considerable de la cuenta de ahorros conjunta para pagar la matrícula de la pequeña Gala en un colegio internacional. Después de que yo frustrara su plan de entrar en un colegio público mediante fraude, había decidido unilateralmente usar nuestro dinero para solucionar el problema de Liria y su hija. No me consultó, no me dijo nada. Actuó como si ese dinero fuera exclusivamente suyo. No discutí por teléfono. Quería presenciar su ceguera con mis propios ojos. Cogí un taxi y fui al colegio internacional donde Damián había matriculado a Gala. Era el día de las jornadas deportivas del centro. Me mantuve a distancia, con mascarilla y gafas de sol para no ser reconocida, y entonces lo vi. No llevaba su bata de médico, sino ropa deportiva. Llevaba de la mano a la pequeña Gala. A su lado, Liria. Le cogía del brazo, sonriendo feliz, sin rastro alguno de ser una mujer en apuros. Damián interpretaba el papel de un padre ejemplar. Participaba en los juegos, animaba a Gala con entusiasmo. La niña lo llamaba tío Dami, con total familiaridad. Parecían una familia feliz. Me quedé allí, contemplando esa escena grotesca. Me dolía el pecho, no de celos, sino de desprecio. Era capaz de ignorar a su propio hijo, de abandonar a su familia enferma, pero estaba dispuesto a usar mi dinero para jugar al héroe y ejercer de padre para la hija de otra mujer. Tomé varias fotos, la prueba más clara de su traición y su ceguera. Volví a casa. No necesitaba decirle nada más. Comprendí que no tenía salvación. La mentira y la obcecación se habían apoderado de él. La demanda de divorcio estaba lista. Solo faltaba presentarla. Cuando pensaba que ya nada podía sorprenderme, Damián lo volvió a hacer, con un acto de descaro increíble. Una noche, volvió a casa después de haber estabilizado la vida de Liria y la escolarización de Gala. Fue directo al grano. Elara, quiero hablar seriamente contigo sobre el local comercial. El local comercial era un bajo a pie de calle en nuestro mismo edificio. Era de mi propiedad exclusiva. Damián había querido comprármelo como regalo de cumpleaños hacía 2 años, pero yo me negué porque era demasiado caro e innecesario. Finalmente, lo compré yo con mi propio dinero, y lo puse a mi nombre para alquilarlo. ¿Qué pasa con el local?, pregunté, a la defensiva. Quiero que me lo devuelvas, dijo. Casi no podía creer lo que oía. ¿Devolverlo? ¿Qué dices? El local es mío. Está a mi nombre. ¿A qué te refieres con devolverlo? Sé que está a tu nombre, pero cuando se compró, mi intención era regalártelo. Ahora Liria necesita un sitio para abrir una pastelería y ganarse la vida. Creo que deberías devolvérmelo o al menos dejárselo para que monte su negocio. Necesita el dinero para mantener a su hija. Miré a Damián, y el desprecio que sentía alcanzó su punto máximo. No solo no se arrepentía de nada, sino que encima exigía con un descaro absoluto. Damián, dije, con la voz temblando de ira. ¿Has perdido el juicio? ¿Falsificas mi firma? ¿Usas nuestro dinero para pagarle el colegio a la hija de otra? ¿Y ahora me exiges que te devuelva mi propiedad para que tu amante monte un negocio? ¿Por quién me tomas? No la llames mi amante. Solo estoy ayudando a una mujer con problemas. Gritó. Necesita dinero y tiene talento para la repostería.
¿Tú para qué quieres el local, más que para alquilarlo? ¿Podrías ayudarla? ¿Ayudarla? ¿Ayudarla a destruir mi vida? No pude contenerme más. Me levanté de un salto, y mi mano golpeó sin querer un termo de cristal que había sobre la mesa. Damián, que te quede claro, dije, con voz cortante. Me voy a divorciar de ti. No te llevarás ni un céntimo, y no te voy a devolver nada. Has destruido todo tú solo. Ya no mereces ninguna concesión por mi parte. Al oír la palabra divorcio, Damián estalló de ira. Dio un puñetazo en la mesa. El impacto me sobresaltó. El termo de cristal se hizo añicos y el agua caliente salpicó por todas partes. Sentí un dolor agudo y punzante en la pierna. Un trozo de cristal se me había clavado profundamente en el gemelo. La sangre empezó a brotar, manchando el suelo. «Elara, ¿estás bien?», dijo Damián, alarmado, pero su mirada seguía llena de rabia, como si yo hubiera roto el termo a propósito para evitar la conversación. Miré mi herida sangrante y luego a la cara de Damián. Estaba allí, con las manos temblando, pero sin mostrar el menor remordimiento por haber causado el accidente. «No te preocupes», dije, con voz débil pero firme. «Esto también me lo he hecho yo sola. Ya lo solucionaré. Tú sigue preocupándote por el negocio de Liria». Apretando los dientes por el dolor, me fui al baño a limpiarme la herida. Damián se quedó inmóvil como una estatua, sin decir ni hacer nada para ayudarme. Solo miraba la sangre, con una expresión de impotencia y cansancio, como si yo estuviera complicando las cosas. En ese instante, supe que todo había terminado de verdad. No solo el matrimonio, sino cualquier sentimiento que pudiera quedar. Un hombre que ve a su mujer herida por su culpa y solo piensa en exigirle sus bienes para otra mujer no merecía ser mi marido nunca más. La herida en la pierna era bastante profunda, y tuve que ir al hospital para que me dieran puntos. Le pedí al médico que fuera discreto, y no le dijera nada a Damián. No quería darle ninguna excusa para fingir una preocupación que no sentía. Volví a casa cojeando. Damián parecía arrepentido por el accidente, pero solo en un sentido material, por el termo roto y mi herida, no por haberme exigido el local. De nuevo intentó calmarme. «Elara, lo del local». «Lo siento, me puse un poco nervioso. Pero piénsalo, ella necesita el dinero para su hija. ¿Qué te cuesta echarle una mano? Al fin y al cabo, solo lo tienes alquilado». «Damián, no digas más», le interrumpí, con una calma total. La ira se había transformado en una serena resignación. «Estoy de acuerdo en devolverte el local». Damián se quedó atónito. No esperaba que aceptara tan fácilmente. «¿De verdad?» «Elara, gracias. Pero con una condición», continué. «Nos divorciaremos de inmediato. Este ático es un bien privativo mío, y no lo tocarás. Puedes quedarte con el local como tu única parte de los bienes gananciales en el divorcio. No habrá más disputas. ¿Estás de acuerdo?» Damián guardó silencio, sopesando la oferta. Un local comercial en una ubicación privilegiada. Podría usarlo para impresionar a Liria, para ayudarla a abrir su pastelería. Para él, era un botín mucho mayor que enfrentarse a mí en un litigio y a una denuncia por falsificación. «De acuerdo», dijo, con expresión de alivio. «Acepto el divorcio. Me quedaré con el local». Sabía que Damián pensaba que había ganado. Creía que había conseguido su objetivo, ayudar a Liria, librarse de una esposa difícil y egoísta como yo, y además obtener una propiedad valiosa. No tenía ni idea de que lo que acababa de entregar a cambio era a su familia. Empecé a preparar el divorcio en secreto. Contraté a un abogado y recopilé todas las pruebas, los mensajes de Damián sobre el empadronamiento, las fotos con Liria en el colegio y, lo más importante, la denuncia policial por falsificación de firma. Acepté ceder el local no por debilidad, sino por pragmatismo. Prefería perder un bien material a alargar un matrimonio humillante. Quería un divorcio rápido y limpio. Mi renuncia no era una rendición, sino una liberación. Miré a Damián, que ya estaba llamando felizmente a Liria para darle la buena noticia sobre el local. Sentí lástima por él. No sabía que lo que estaba abrazando era un espejismo de engaños, y lo que acababa de abandonar era una esposa que, en su día, lo amó de verdad. Tras alcanzar el acuerdo preliminar de divorcio, empecé a limpiar los restos del naufragio. No quería que Damián permaneciera en mi casa ni un minuto más. Esperé a que se fuera a trabajar, y en cuanto salió, llamé a un cerrajero para cambiar la cerradura de la puerta principal. También cambié la combinación de la caja fuerte. Quería que le fuera imposible volver a entrar en mi espacio. Luego me puse a empaquetar sus cosas. Entré en el despacho donde había estado durmiendo las últimas semanas. Había algo de ropa, libros de medicina, objetos personales. No me detuve en sentimentalismos. Saqué una maleta grande y empecé a meterlo todo dentro sin ningún cuidado. Cuando terminé,
Contraté un servicio de mensajería urgente y les pedí que entregaran la maleta directamente en el hospital donde trabajaba Damián, a la atención del doctor. Damián Salazar Rivas, en Seres Personales. No quería que tuviera excusas para volver. Cuando Damián terminó su jornada y regresó, se encontró con que la llave no funcionaba. Me llamó por teléfono. Elara, ¿qué has hecho? Has cambiado la cerradura. Su voz era de enfado, pero contenida. Sí, he cambiado la cerradura y la combinación, respondí, con un tono completamente distante. ¿Por qué has hecho eso? Todavía soy tu marido. No, ya no. Aceptaste el divorcio. Este piso es de mi propiedad y tengo todo el derecho a no dejar entrar a extraños. Tus cosas ya han sido enviadas al hospital. Puedes recogerlas allí. Él colgó. Sabía que su orgullo estaba gravemente herido. No esperaba que yo fuera tan decidida y tajante. ¿Me estás echando de casa?, me habría preguntado. Tú elegiste irte, Damián. Aquella noche elegiste a otra mujer en lugar de a tu familia enferma. Yo solo estoy respetando tu decisión. Ya no quería a ningún hombre en esa casa que no fuera mi padre o mi hijo. Esa noche, dormí la noche más tranquila en meses. La casa estaba en silencio, sin la presencia de Damián, sin su frialdad, sin sus mentiras. Solo estábamos mi hijo, Damián Montesinos Salazar, y yo. Había cerrado un capítulo. Ahora tocaba enfrentarse a su familia. Mis suegros decidieron venir a Madrid. Sabía que no venían a defender a Damián, sino a darle una lección. Cuando llegaron, los recibí con todo el respeto. Les mostré todas las pruebas, el nuevo certificado de empadronamiento, la denuncia policial y las fotos de Damián con Liria y su hija en el colegio. También les conté cómo me había exigido el local comercial y el accidente que me había provocado. Mi suegro, un hombre serio y de principios, se quedó sin palabras. Dio un fuerte golpe en la mesa. Ese sinvergüenza. ¿Cómo se atreve a hacer algo así? Falsificar firmas y exigirle los bienes a su propia mujer para dárselos a una extraña. ¿Pero por quién ha tomado a Elara? Mi suegra se echó a llorar. Hija mía, lo siento mucho. No hemos sabido educarlo. Divórciate. Tienes todo nuestro apoyo. No podemos permitir que te humille de esta manera. Llamaron a Damián y le exigieron que viniera de inmediato. Cuando llegó, con aspecto cansado pero aún altivo, mi suegro estalló. ¿Se puede saber qué te traes entre manos? ¿Tan ocupado estás que no puedes cuidar de tu familia? ¿Tan ocupado que tienes que falsificar documentos para meter a otra mujer en tu casa? Damián se quedó pálido. No esperaba que yo se lo hubiera contado todo. Papá, déjame que te explique. Solo estaba ayudando a Liria. Es una pobre madre soltera. ¡Cállate!, le gritó su padre. ¿Crees que ayudar a alguien te da derecho a pisotear el honor de tu esposa? Esa casa, ese padrón, son de Elara. ¿Qué derecho tienes tú a disponer de ellos? Y encima le exiges que te devuelva su local para que esa mujer monte un negocio. ¿Consideras a Elara tu criada? Mi suegro le puso delante las fotos del colegio. ¿Ves esto? ¿Haciendo de padre para la hija de otra mientras abandonas a tu propio hijo? ¿Qué clase de padre y de marido eres? Damián miró las fotos, con el rostro descompuesto. Su orgullo se hizo añicos. La verdad había quedado al descubierto frente a sus padres. No fue mi intención, balbuceó. Ella me manipuló. ¿Manipularte?, intervino su madre, con lágrimas en los ojos. Eres médico, un hombre con estudios. ¿Y echas la culpa a otros? Eres un cobarde, un egoísta y un ciego que solo quiere presumir. Elara hace bien en divorciarse. No la mereces. Damián agachó la cabeza, completamente derrotado. El golpe de ver la decepción en los ojos de sus padres fue mucho más duro que cualquier acción mía. Se giraron hacia mí. Elara, tramítalo todo. Hazlo rápido. No dejes que este necio te haga sufrir más. Sentí un gran alivio. Por fin tenía el apoyo incondicional de su familia. Tras la conversación con sus padres, Damián quedó desolado. Se instaló temporalmente en el local comercial, cuya titularidad yo ya estaba preparando para transferirle. Sabía que, a pesar de todo, aún albergaba dudas sobre la verdadera naturaleza de Liria. Su ceguera era tan profunda que se negaba a aceptar la verdad. Decidí que necesitaba una prueba irrefutable. Le pedí a mi abogado que investigara a fondo a Liria Valdés. Poco a poco, la verdad sobre la mujer a la que Damián llamaba amiga, víctima y digna de compasión, salió a la luz. Liria Valdés, conocida en algunas redes como la diosa de la medicina por sus fotos con bata de médico, tenía la licencia para ejercer retirada desde hacía años por fraude y falsificación de informes. La pequeña Gala era, efectivamente, hija de un magnate inmobiliario. Usaba a la niña como herramienta,
haciéndose pasar por una madre soltera desamparada para acercarse a hombres con estatus y dinero como Damián. Lo más grave era que Liria tenía antecedentes penales por estafa, por organizar falsas campañas benéficas. El escándalo con la mujer del empresario era real, e incluso el desahucio de su piso había sido un montaje para forzar a Damián a ayudarla. Envié todas estas pruebas por correo electrónico a Damián, sin una sola palabra, solo los archivos adjuntos. Unas horas después, me llamó. Su voz ya no era de ira, sino de puro horror. Elara, ¿todo esto es verdad? Liria. Es una estafadora profesional. Gala no es hija de mi mentor. ¿Me ha engañado? Léelo tú mismo, Damián, dije. No necesito explicarte nada. La verdad sobre tu diosa de la medicina ha salido a la luz. Tú puedes ser ciego, pero yo no voy a permitir que uses mi dinero y mis bienes para proteger a una delincuente. Damián guardó silencio. Oía su respiración agitada al otro lado. Sabía que este golpe lo había destruido por completo. La mujer a la que había defendido a capa y espada, por la que había traicionado a su familia, era una estafadora. No sentí satisfacción, solo lástima por su ingenuidad. Unos días después era el 60 cumpleaños de mi suegro, y sus padres nos pidieron a ambos que asistiéramos a la celebración en su pueblo. Yo no quería ver a Damián, pero decidí ir para mantener la buena relación con mis suegros y para que todos supieran que yo no era la culpable de la ruptura. Justo ese fin de semana, una dana azotó la península, provocando lluvias torrenciales. De camino al pueblo, conduje con mucho cuidado, con el pequeño Dami en su sillita. Damián también iba de camino, en su propio coche, detrás de mí. En un tramo de carretera secundaria, la lluvia era tan intensa que apenas se veía nada. De repente, un camión delante de mí frenó en seco. No me dio tiempo a reaccionar. Mi coche patinó sobre el asfalto mojado. Crash. Impacté contra la parte trasera del camión. Por suerte, llevaba el cinturón. Me recompuse y miré al asiento trasero. Mi hijo lloraba aterrorizado, pero estaba bien. Intenté abrir mi puerta, pero estaba atascada. Damián, que lo había visto todo, paró su coche y corrió hacia el mío bajo el diluvio, con el rostro desencajado por el pánico. Elara, Dami, ¿estáis bien? Estamos bien, pero la puerta está bloqueada. Damián intentó abrirla sin éxito. Corrió hacia mi lado, me ayudó a salir, y luego, con una fuerza sobrehumana, arrancó la puerta trasera. Sacó a mi hijo, que no paraba de llorar, y lo abrazó con fuerza. «Ya está papá aquí, campeón. No tengas miedo. Ya pasó». Verlo abrazar a nuestro hijo, con el rostro lleno de arrepentimiento y pánico, me ablandó el corazón. A pesar de ser un marido terrible, seguía siendo el padre de mi hijo. Su instinto protector seguía ahí. Nos refugió en una cafetería cercana, y él se encargó de todo. No nos quitaba el ojo de encima. Elara, lo siento, dijo, con la voz rota. Lo siento por todo. He sido un ciego. Me he equivocado. Lo miré, aún con frialdad. Tu perdón llega tarde, Damián. Me has hecho demasiado daño. El amor se acabó. Solo queda la responsabilidad de ser padre. Lo sé, pero te juro que voy a cambiar. Dejaré a Liria, no volveré a verla nunca más. Dame otra oportunidad, por favor. No, Damián. Se acabaron las oportunidades. La demanda de divorcio está presentada. Los apellidos de nuestro hijo están cambiados. Preocúpate de ti mismo. Yo ya no necesito un marido como tú. El accidente pareció despertar a Damián de su letargo. Se dio cuenta de que, por muy rota que estuviera, esta era su familia. Al llegar al pueblo, se enfrentó a sus padres de nuevo, pero esta vez agachó la cabeza, admitió su error y prometió cortar toda relación con Liria Valdés. Durante la fiesta de cumpleaños delante de mí y de sus padres, cogió el teléfono. «Papá, mamá, Elara, lo siento. Voy a hacer esto ahora mismo». Buscó el contacto de Liria y la bloqueó. Hizo lo mismo en todas las redes sociales. Se acabó. A partir de ahora, esa mujer no existe en mi vida. Mis suegros suspiraron aliviados. Mi suegra me abrazó. «Hija, ya ves que se arrepiente. Quizá podríais». Negué con la cabeza. «Mamá, lo siento. Lo perdono. Pero perdonar no es continuar. Ya no siento nada por él. No puedo vivir con alguien que me traicionó así. He perdido la confianza. Mi decisión está tomada». Damián me miró, suplicante. «Elara, te prometo que cambiaré. Dame tiempo». «Damián, puedes cambiar, pero hazlo por ti, no por mí. Te di demasiadas oportunidades. Ahora me toca vivir por mi hijo y por mí misma». Su gesto fue grande, pero no podía borrar las cicatrices. La fiesta transcurría con una mezcla de alegría y tensión. De repente, una mujer desconocida entró en la casa. Llevaba un vestido blanco, empapado por la lluvia,
y el rostro pálido. Era Liria Valdés. Había llegado hasta el pueblo. Al ver que Damián la había bloqueado, entró en pánico y decidió montar una escena. Corrió hacia Damián y se arrodilló a sus pies. «Damián, no me dejes. Sé que estás enfadado, pero no quise engañarte. Lo estoy pasando muy mal. No puedo vivir sin ti. No escuches a tu mujer. Está celosa. Quiere separarnos». La sala quedó en silencio. Todos los familiares la miraban atónitos. Mis suegros estaban lívidos de ira. «¿Y usted quién es? ¿Cómo se atreve a venir aquí a montar este escándalo?», rugió mi suegro. Damián, avergonzado, intentó que se fuera. «Liria, ¿qué haces aquí? Vete ahora mismo». Pero ella se aferraba a su pierna llorando. «No me iré. Me prometiste que cuidarías de nosotras». Me levanté y me puse frente a ella, mirándola a los ojos. «Señorita Valdés», dije, con voz gélida. «Esta es la casa de mis suegros. Es una fiesta de cumpleaños. No tiene ningún derecho a estar aquí. Lo suyo con Damián ha terminado. Él ha cortado toda relación con usted. Es usted una estafadora profesional y tengo todas las pruebas. O se va ahora mismo o llamo a la Guardia Civil por allanamiento de morada y alteración del orden público». Liria me miró con odio puro. Sabía que yo lo sabía todo. Intentó abalanzarse sobre mí. «Eres una bruja. Me has arruinado la vida». Mi suegro, que ya no podía más, se levantó. «Fuera de mi casa ahora mismo. ¿Embustera?». Damián la agarró, impidiendo que me golpeara. «Estás loca, Liria. Vete». Mi suegra, normalmente tan apacible, se unió. «Largo de aquí. No tienes sitio en esta familia, destrozahogares». Entre mi suegra y yo, la empujamos hacia la puerta y la echamos a la calle. Mi suegro cerró de un portazo. Unas semanas después, me enteré de que Liria Valdés había sido detenida por estafa y falsedad documental. La justicia finalmente había hecho su trabajo. 3 meses después, Damián y yo firmamos el divorcio. Él se quedó con el local comercial y yo con mi ático, mis ahorros y mi libertad. Se arrepintió, pero demasiado tarde. Se compró un apartamento pequeño cerca del mío para estar cerca de su hijo. Se esforzó por ser un buen padre y lo consiguió. Pero entre nosotros, todo había terminado. Yo, por mi parte, empecé una nueva vida. Me centré en mi trabajo, en mi hijo, en mí. Viajé, aprendí cosas nuevas y viví la vida independiente que siempre quise. Damián seguía cerca, esperando una reconciliación que nunca llegaría. Una tarde, se presentó en mi puerta. «Él hará. Sé que me equivoqué. ¿Me darías una última oportunidad?». Le sonreí, con serenidad. «Damián, te he perdonado. Pero no puedo volver atrás. Mi vida ahora es tranquila. No necesito un marido, solo un buen padre para mi hijo. Cumple con tu papel. Yo ya tengo una vida nueva y feliz». Él agachó la cabeza. Comprendió que se había acabado para siempre. Años después conocí a otro hombre, un antiguo colega que respetaba mi independencia y amaba a mi hijo como si fuera suyo. Nos casamos. Damián siguió solo. Expió sus culpas convirtiéndose en un padre dedicado y un médico excelente, pero nunca recuperó el amor y la confianza que destrozó. La vida son elecciones. Damián eligió el ego, la ceguera y la traición. Yo elegí la determinación, la independencia y la liberación. Y supe que mi elección fue la correcta. Protegí a mi hijo, protegí mi honor y encontré una felicidad nueva y más sólida.